tardes, profesor Rodrigo. Soy Héctor Altamirano Sánchez del equipo 11 y tomo con usted la materia de Historia Universal. Y a continuación le voy a presentar el proyecto referente al socialismo científico de los géneros humanos visto desde la perspectiva marxista. Y vamos a continuar dando como punto de partida la historia universal. Bueno, daremos inicio hablando sobre la historia universal. La historia universal se divide en dos grandes periodos o etapas que serían llamadas prehistoria e historia. La prehistoria se divide en tiempo largo y está medido por millones de años. Esta empieza hace 6 millones de años y termina en el 3500 a.C., ya con la invención de la escritura. La historia da inicio en el 3500 a.C. y continúa hasta la actualidad. La historia es medida en tiempo corto y el tiempo corto es medido en siglos. Esto fue propuesto por Fernand Braudel, lo del tiempo corto y el tiempo largo, pues. Luego pasamos a los distintos periodos que conforman la prehistoria y la historia, estos propuestos por distintos personajes que mencionaremos a continuación. Uno de ellos es Cristóbal Celarius, el cual propuso la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, que conforman parte de la historia. Luego se encuentra Christian Thomsen. Este propuso las etapas del Paleolítico y el Neolítico, que se encuentran formando parte de la prehistoria. Además de esto se encuentra Joder Westrop, que también propuso el Mesolítico, que se encuentra ubicado entre el Paleolítico y el Neolítico. Después de eso también mencionaremos las edades de los metales, las cuales son la edad de bronce, la edad de cobre y la edad de hierro. La edad de bronce abarca desde el 6000 al 3600 a.C., la edad de cobre del 3600 al 1200 a.C., y la edad de hierro abarca desde el 1200 hasta el 200 a.C. Después, otro de los que propuso alguna etapa es Eric Hobsbawm, el cual propone la edad contemporánea, seguido de Jean-François Lyotard, el cual propone la edad postmoderna. También hay otro periodo que hay que mencionar llamado el Renacimiento, en el cual hay una transición que pasa la población de dejar al lado un pensamiento de oscurantismo para adoptar en sí la ilustración. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre la línea del tiempo de los climas de la era Cenozoica. Empezamos dividiéndolo en dos grandes etapas o periodos llamados terciario y cuaternario. El terciario inicia aproximadamente hace 17 millones de años y termina en 1.8 millones de años. Y el cuaternario inicia desde 1.8 millones de años y abarca hasta la actualidad. Bueno, estos dos periodos se conforman por distintos climas, los cuales vamos a mencionar. El primero que tomamos en cuenta es el Mioceno, el cual abarca desde hace 23 millones de años hasta hace 5 millones de años, el cual pues se puede caracterizar por ser un clima algo cálido con temperaturas por así decirlo agradables, pero también se destacan los descensos de temperatura que pudieron dar origen a las masas polares árticas. Luego pasamos con el siguiente, que sería el Plioceno, el cual pasó de cálido a frío. Este abarcó desde hace 5 millones de años hasta hace 1.8 millones de años. En este también se puede caracterizar el comienzo de la división del clima en diversas estaciones como lo conocemos hoy en día, así pasar de caliente a frío, de frío a caliente, de caliente a templado y viceversa. Bueno, como las estaciones pues. Después continuamos con el Pleistoceno, el cual abarca desde hace 1.8 millones de años hasta el 11.500 a.C. Este fue caracterizado por tener un clima algo fluctuante, algo variado, algo un poco similar al anterior. Después se continúa con el clima del Holoceno, el cual abarca desde el 1500 a.C. hasta 1991.
En este clima ya es un poco más acercado a lo que conocemos en nuestros tiempos, que mayormente le habrá tocado a algunos de nuestros padres, abuelos, profesores, y es cuando comienza a subir la temperatura, se acaba, por así decirlo, ese frío que caracterizaba las imágenes de los antiguos pobladores, y empieza a tener un descenso de la temperatura central del planeta, concentrándose el frío solamente en los polos. Aquí comienza también la desglaciación. Y el último clima que tomaremos en cuenta sería el que se conoce como el Antropoceno. Ese sería el clima que abarca desde 1991 hasta la actualidad, hasta nuestros días, el que conocemos y el que experimentamos día con día. Este clima pues se puede caracterizar por tener algunos cambios variados como los notamos respectivamente cada quien, tanto subidones de temperatura como decesos, como zonas frías, como zonas calientes. Esto ya va dependiendo del planeta. También vamos a mencionar tres climas que fueron anteriores al Mioceno, pero que no están representados también en la línea del tiempo, sino que están en la esquina superior izquierda en un rectángulo rojo, rosa, no sé decirlo bien. Pero estos climas son el Paleoceno, que abarcó desde 65 millones de años hasta los 55 millones de años, continuado por el Eoceno, que abarcó desde los 55 millones de años hasta los 38 millones de años. Continúa el Oligoceno, que es el más cercano al Mioceno, que abarca desde los 38 millones de años hasta los 23 millones de años. Ahora hablaremos acerca de las glaciaciones. Y se preguntarán qué son las glaciaciones. Pues estos fueron periodos de años durante el frío fue intenso y extremo. Durante prácticamente el clima, más bien el planeta, tuvo un periodo de congelación donde la fauna, tanto la fauna como la flora, todo ser vivo, tuvo que adaptarse o bien morir. Una de estas glaciaciones, más bien la primera de la que tenemos registro, por así decirlo, es la conocida como de Bieber. Esta abarcó desde el 2.5 billones de años hasta el 2 millones de años. Continúa la glaciación de Donan, que abarcó desde el 1.6 millones de años hasta el 1.2 millones de años. Luego sigue la de Gunz, que abarca desde 1 millón de años hasta el 800.000 a.C. Después la continúa la glaciación de Riest, que abarca desde el 200.000 a.C. hasta el 120.000 a.C. Después continúa la de Worm, que abarca desde el 75.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. Cabe recalcar que, como se están dando cuenta, entre glaciaciones hay periodos de tiempo. Bueno, estos periodos de tiempo más o menos son como que el tiempo en el que se adapta o por así decirlo, se descongela y se vuelve a congelar el planeta. Ese tiempo es más o menos como que el de desglaciación o, por así decirlo, el tiempo de adaptación que tienen tanto los seres vivos como el planeta, y como de un tiempo de pausa o recreo entre glaciaciones. Después continuamos, después de la de Worm, seguimos con la de Wisconsin, la cual abarca desde el 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C. Y por último la que mencionaremos es la glaciación de Washington, que abarca desde el 1300 a.C. hasta el 800 a.C. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la línea de los modos de producción. Y si se preguntarán qué son los modos de producción, bueno, es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad. Es decir, la forma en que se generan tanto los bienes como los servicios, como el capital, etcétera. Estos modos de producción han ido trascendiendo a través de las distintas sociedades que han transcurrido en nuestro planeta. Empezamos hablando del comunismo primitivo. Este abarcó desde hace 6 millones de años hasta el 8000 a.C. Estaba caracterizado por formar distintos grupos, ya sea para cazar, para recolectar, para pues conseguir los víveres para el día a día, para sobrevivir, para subsistir. Todo esto pues caracterizado también por una cooperación algo simple, algo rutinaria, algo nada más como que, por así decirlo, intuitiva para la supervivencia.
Estos estaban regidos por una dependencia natural, o sea, dependían de lo que la madre naturaleza les fuera dando, lo que les consiguiera. El siguiente modo de producción sería el esclavismo, el cual abarca desde el 8000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. En este se comienza a dar la división de clases sociales, en la que ya se reconoce quién tiene y quién no, por así decirlo. Inicia el sistema económico en el que ya pueden tener una moneda o algo de capital con el cual conseguir lo que nosotros conocemos como comercio, vaya. En este ya se empieza a dar una importancia mayor al dinero, como lo que es algo con lo que conseguir bienes y servicios. Después continuamos con el modo de producción del feudalismo, el cual abarca desde el 500 después de Cristo hasta el 1501. En este se domina una economía agraria. El señor feudal es el que rige las tierras y los campesinos son los que las trabajan. En este también ya se tiene la división de clases que se fue generando en el antiguo modo de producción. Sin embargo, se empieza a notar que no hay una posibilidad de ascenso de la clase que tienes. Me refiero a que si eres un campesino tendrás que, por así decirlo, resignarte a ser un campesino por lo que te queda de vida, mientras que el señor feudal solamente regía, por así decirlo, con mano de hierro. El siguiente modo de producción del que hablaremos es el capitalismo, abarcando desde el 1501 y llegando hasta nuestros tiempos, hasta la actualidad, el 2022. En este se empieza a dar el desarrollo económico, industrial y comercial, en el que pues el capital, la industria, empieza a tener un impulso demasiado grande, en el que tanto obreros, tanto la mano de obra como el que la paga empiezan a requerir el uno de otro, pero también se comienzan a dar esas desigualdades tanto laborales como salariales, como las extensas horas de trabajo que son poco remuneradas. Así también surge el socialismo, abarcando desde el 1917 hasta la actualidad, igual hasta nuestros tiempos. Esta podría considerarse como la contraparte al capitalismo, como que su contraria. En este se caracteriza por una cooperación social y por querer lo mismo para todos, por querer algo de igualdad. También se caracteriza por querer abolir la explotación laboral. Sin embargo, esto lleva un proceso. Y por último mencionaremos el comunismo, el cual pues todavía sigue siendo un enigma, algo que no alcanzamos, algo que es algo a lo que aspiramos. Se podría denominar como algo como una utopía, algo como un lugar, una sociedad, una comunidad donde todos pueden convivir con todos, todos pueden apoyarse, todos pueden subsistir en paz, tanto animales como personas como tecnología pueden convivir armoniosamente, una sociedad distintiva sin clases sociales. Bueno, también mencionaremos que en la línea de modos de producción agregamos tanto las versiones creacionistas como las revoluciones prehistóricas. Las versiones creacionistas, ¿qué son? Bueno, pues estas son como, por así decirlo, historias creadas por diversas culturas para darle explicación al origen del hombre y la humanidad. Nosotros tomamos la versión egipcia que abarca que toma lugar en el 3300 a.C., la versión griega que toma lugar en el 3200 a.C., la versión maya del 800 después de Cristo y la versión andina del 500. Y las revoluciones prehistóricas también marcadas en la línea, ¿cuáles son estas? Pues estas son denominadas así revoluciones prehistóricas porque fueron sucesos, cosas importantes que ayudaron al hombre en desarrollo, al hombre que se estaba formando para ser lo que somos hoy ahora, que lo ayudaron a tener esa evolución que le denotó, a tener ese progreso tanto evolutivo como social, por así decirlo. Y estas son las que mencionaremos. Es el bipedismo, que tomó lugar hace 21 millones de años.
Este fue caracterizado por la transición del hombre de pasar de caminar en cuatro patas, de trepar árboles, a ser un hombre bípedo, a ser un hombre erecto, a empezar a erectar su espalda y empezar a caminar en dos piernas. Luego se da el dominio del fuego en el 790.000 antes de Cristo. Pues su nombre lo dice, es cuando el hombre empieza a hacer uso de este recurso del fuego, tanto para cocinar sus alimentos, como para ayudarlo a defenderse, como para ayudarlo a calentarse. Esto fue también muy importante durante las glaciaciones, porque pues por así decirlo, era un frío de verdad extremo en el que las personas se congelaban si permanecían fuera de las cuevas. Incluso dentro de las cuevas también se podría considerar que hacía un frío, el cual solo se podía sobrevivir ¿con qué? Con el fuego. Luego también agregamos el uso y dominio de las herramientas en el 120.000 a.C., lo que facilitó al hombre tanto para cazar, tanto para construir cosas como para repararlas. Esa transición de usar tus manos para todo a poder tener una herramienta determinada para cada uso o para cada actividad fue un gran progreso para la sociedad. También mencionamos la caza, que fue en 100.000 antes de Cristo. Esa fue la transición en la que el hombre dejó de comer, por así decirlo, el desperdicio que se encontraba de otros animales, de ser carroñero, de empezar simplemente a devorar los cadáveres, lo que encontraba, lo que dejaban los demás depredadores, a por fin empezar a cazarlos él mismo, a empezar a tomar esa iniciativa, no solo uno, sino que iban también en grupos, en manadas, a cazar animales que obviamente les doblaban en fuerza y tamaño. Y por último mencionamos el lenguaje, dado en el 50.000 antes de Cristo. Pues fue la forma en el que el hombre se empezó a comunicar, en el que empezó a tener como que no podemos decirlo como habla, porque la habla se desarrolló un poco después, pero fue como esa comunicación primitiva onomatopéyica, por así decirlo, en la que se imitaban tanto sonidos como ruidos que se emitían tanto los animales como la naturaleza, los cuales eran reconocidos por sus demás pares para comunicarse, para representar mensajes y para expresarlos. Bueno, ahora continuaremos con la línea de los géneros humanos y empezaremos hablando sobre los homínidos, que significa parecidos al hombre o línea superior de primates, que habitaron desde el 17 millones de años hasta el 6.2 millones de años, en el clima del Mioceno, el cual ya mencionamos anteriormente en la línea de climas, que pues era un clima algo cálido con bajones de temperatura los cuales originaron las masas de hielo en la Antártida, con fauna de Brontrops y Uinterium, que eran animales los cuales eran grandes. El materialismo histórico se desconocía como tal el sistema económico. Ellos se dedicaban más que nada a buscar recursos como alimentos, recolectándolos, y tenían una vida arborícola, o sea, dedicaban a vivir en los árboles. Y hablando en el materialismo dialéctico, socialmente vivían en grupos de pocos integrantes, como ya mencionamos, arriba de los árboles, con la vida arborícola. El líder normalmente era el superior en la manada, el más fuerte más que nada. Carecían de una organización militar, simplemente peleaban por recurso o se defendían tal como tal. Al igual que carecían de algún tipo de religión, se desconoce si tenían alguna. Culturalmente solamente se apreciaban y tenían sentido de pertenencia en sus respectivos grupos. Y continuamos hablando de los géneros humanos con el siguiente, que es el Tropos, el cual habitó del 6 millones de años al 1 millón de años, el cual significa Tropos, significa cerca del hombre, o mono, que proviene del suelo. Ellos habitaron en el clima del Plioceno, el cual se caracterizó por ser el paso del cálido a frío, con las estaciones ya marcadas, como mencionamos antes. En la fauna se habla respecto a la aparición del mastodonte, al igual que del mapache y la comadreja,
Cuando hablamos de su materialismo histórico, se habla de que con ello se comienza a dar el bipedismo al bajar de los árboles en busca de mejores condiciones de vida que fueran más aptas para sus crías y su pareja reproductiva. Aún se desconoce como tal un sistema económico en el que intercambien capital por recursos. Se siguen recolectando y buscando en sus respectivos grupos. Y cuando pasamos al materialismo dialéctico, pues socialmente seguían viviendo en grupos de recolección y reproducción, a los que defendían y protegían respectivamente. Bueno, políticamente el macho alfa seguía siendo el más, como que el más seguido en el grupo, el más apto para mandar. Era el que normalmente recolectaba por largos trayectos, esto origen del bipedismo. Aún no se tenía alguna organización militar como tal, pero pues ya se organizaban para defenderse de los grupos que los amenazaban tanto por comida o por pelea simplemente. No tenían tampoco una religión que rigiera sus vidas y culturalmente su contribución más aportable pues fue el descender de los árboles e iniciar el bipedismo. El siguiente género del que hablaremos sería el Pithecus, el cual habitó desde el 10 millones de años hasta el 2.5 millones de años. Su significado es mono o simio o mono del sur. Este habitó durante casi todo el Plioceno, pues su fauna más que nada fue marcada como por el león marsupial y más que nada el mamut, que fue cuando se empezó a habitar. En el materialismo histórico, pues cabe destacar que aún se desconocían los modos de producción así como tal los conocemos nosotros. Solo se organizaban en comunidades primitivas en las que dominaba el más fuerte aún. Se dedicaban a recolectar comida e iniciaban a comer, bueno, iniciaban la alimentación de forma carroñera, comiendo los cadáveres que encontraban y defendiendo dicho cadáver. En el materialismo dialéctico, pues se comienza a vivir en grupos más numerosos o denominadas manadas, en las que cada integrante comienza a tener una función en específico determinada. Aquí pues se organizan en grupos para la recolecta y la caza. Bueno, no la caza, sino que como ya mencioné, la carroñería, aunque aún no se tiene un sistema comercial como tal en el que... Ajá, como tal. Políticamente pues sigue dominando la ley del más fuerte, mientras que militarmente solo se organizaban pues para, como ya mencioné, ir a buscar comida, ir a defenderse de los demás grupos que seguían amenazando su existencia o que querían recolectar, bueno, querían quitarle su comida o incluso a sus hembras para reproducirse. En torno a lo religioso pues se comenzaba a dar ciertos atributos como deidades a los elementos de la naturaleza, pero pues algo no que rigiera como tal sus vidas. Y culturalmente se empiezan a tener un aprecio hacia sus muertos, los empiezan a enterrar más que nada y tener un apego fraternal al cuidar de sus enfermos. El siguiente género es el Homo, el cual significa hombres. Este habitó desde el 1.65 millones de años hasta los 350.000 años. Ellos habitaron en el clima del Pleistoceno y pues su fauna más que nada era ya durante el predominio de los mamíferos en el planeta. También estaba pues caracterizada por el dominio del bueno, más que nada se destacó por el gliptodonte, el reno, pues el rinoceronte lanudo. El género, hablando ya en materialismo histórico, pues ya se consolidaban unas comunidades un poco ya más grandes. A este género se le puede considerar un poco antecesor a lo que ahorita somos como el Homo sapiens como tal. Bueno, Homo sapiens sapiens. Ya se le podría considerar como un poco antecesor, aunque ellos seguían viviendo en comunidades primitivas en las que aún dominaba el más fuerte. Aún no se tenía un sistema económico como tal, pero ya eran comunidades de mayor número y con el dominio del fuego, cabe destacar. En el materialismo dialéctico se destaca que socialmente ya eran más omnívoros y carroñeros, aunque más tarde se harían cazadores. Políticamente eran organizados, como ya mencioné, en grupos más numerosos, principalmente habitando en cuevas por lo fluctuante que ya era el clima, tanto frío como caliente. Eh,
Militarmente se organizaban más que nada como para cazar aún, y religiosamente seguían dándole atributos ocultos a la naturaleza y a los fenómenos de esta. En lo cultural ya se puede destacar el lazo que estaban estableciendo entre los familiares, entre sus lazos reproductivos, y se empezaban ya a agrupar en forma de clanes. Bueno, ahora el género que sigue son los neandertales, que significa del valle del Neander. Estos habitaron desde el 800.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. en el clima del Pleistoceno, el cual pues ya mencionamos que fue un clima fluctuante en el que pues fue variando del clima frío al clima cálido. Este género más bien, perdón, fue caracterizado por dos tipos de fauna, tanto la benigna, que fue el clima casi cálido, en el que se caracterizó por ovinos, porcinos y bovinos, bueno, los antecesores que vienen de ellos, y la fauna gélida, que fue caracterizada por el mamut, el rinoceronte lanudo, los antílopes, los tigres. Bueno, ya pasando al materialismo histórico, el género de los neandertales ya es un antecesor directo a lo que nosotros somos como Homo sapiens sapiens. De hecho, Karl Marx ya los menciona en su clasificación, pero los menciona como relativamente las comunidades primitivas, aunque estos ya al final de su trascendencia ya empezaban a tener un tipo de interacción con otros grupos, bueno, y entre ellos en los que podían intercambiar ya sea comida o herramientas primitivas, y además tenía ya la apropiación de lugares con mejores recursos naturales para subsistir. Hablando del materialismo dialéctico, en lo social la estructura ya se empieza a acercar más a las estructuras sociales modernas, en las que pues empiezan a tener ya más lazos fraternales entre sus lazos reproductivos, y tener capacidades como las altruistas, en las que cuidas de los más débiles y los enfermos. Políticamente se seguían organizando en grupos ya de regular tamaño, y seguía siendo el más joven y fuerte el jefe del grupo o de la manada. Militarmente aún se organizaban solamente para pues cazar y defenderse de tanto otros grupos como de animales más grandes como el mamut. Y religiosamente pues seguían dándole culto a las atribuciones naturales como el fuego, la lluvia y etcétera. Culturalmente ya se estaban estableciendo, bueno, ya se estaba estableciendo de que este género pues empezaba a dejar rastros de su existencia con lo que nosotros conocemos como las pinturas rupestres, tanto en cuevas como en telas y etcétera. Y pues el último género del que hablaremos sería el Homo sapiens, el cual significa hombre que piensa, el cual habitó desde el 158.000 años hasta pues la actualidad. Este habitó desde el clima desde el Holoceno, el cual se caracterizó por decir el clima donde empiezan a aumentar las temperaturas y comienzan las desglaciaciones. La fauna característica de este género pues ha sido la que nos caracteriza hasta ahorita, que comienzan a ser el ganado vacuno, las ovejas, pues las cabras, ya los animales más que nada domésticos, el perro, el caballo, tanto para comerlos como para reproducirlos y etcétera. En el materialismo histórico, pues el género de los sapiens, los cuales ya somos los humanos, bueno, los que somos actualmente, ya transcurrimos durante los modos de producción, los cuales ya pues mencionamos anteriormente, que ha sido pues el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, los cuales han regido nuestra forma de generar recursos y generar capital para subsistir. En el materialismo dialéctico, socialmente nos organizamos ya en comunidades más complejas, tanto de millones de habitantes, en las que pues cada quien tiene su respectivo rol y contribución a la sociedad. Políticamente ya estamos regidos en territorio el territorio el cual es gobernado tanto por presidentes o reyes, dependiendo el lugar. Militarmente, pues bueno, hay organizaciones como ejércitos que tienen el objetivo de conquistar nuevos territorios o protegerlos. Religiosamente existen las variedades de cultos, pues que siguen rindiendo creencia a deidades, aunque sobrevive el culto a la naturaleza.
Culturalmente pues se han desarrollado grandes campos de estudio en casi todas las áreas, tanto en las artes como en las ciencias exactas, como en las ciencias sociales, y todo esto va trascendiendo para toda la humanidad. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el planisferio, en donde marcamos los géneros humanos y sus especies, tanto las construcciones megalíticas como las civilizaciones antiguas. Y bueno, no vamos a mencionar todas las especies de los géneros humanos, vamos a mencionar nada más tres y su ubicación. Empezaremos hablando sobre los homínidos y vamos a mencionar el Afropithecus turcanensis, ubicado en Kenia. También el Shivapithecus, que estaba ubicado en India y Pakistán. Y el Oriontugenesis, ubicado en Kenia. Después pasaremos a hablar del siguiente género, el cual sería el Tropos. Uno que vamos a mencionar sería el Keniatropus platypus, que se ubicaba en Kenia, el Paranthropus robustus, que se ubicaba en Sudáfrica, y el Meganthropus, que se ubicaba en Indonesia. Después pasamos a hablar de los Pithecus. Hablaremos sobre el Otavipithecus, ubicado en Namibia, también el Urampithecus, que se ubicaba en Grecia, y el Neopithecus, ubicado en Alemania. Después pasaremos a hablar sobre el Homo. El Homo mencionaremos el Homo ergaster, ubicado en Kenia, el Homo erectus, ubicado en Sudáfrica, y el Homo nadeli, también ubicado en Sudáfrica. Por penúltimo, mencionaremos a los neandertales. De este mencionaremos al rhodesiense, ubicado en Zambia, al perigordense, ubicado en España, y al magdalinense, ubicado en Francia. Los siguientes y últimos ahora sí serían los Homo sapiens. De este sí mencionaremos a los tres, porque nada más son tres. El Hidaltu, ubicado en Etiopía, el Cromañón, ubicado en Francia, y el Homo sapiens sapiens, ubicado en África. Cabe destacar que se fue expandiendo por todo el mundo a través, la teoría más acercada, que se fue expandiendo por América a través del estrecho de Bering. Bueno, comenzaremos con las civilizaciones antiguas. Primero pasaremos con la antigua China, como la muralla china. Data del año del 5000 a.C. Su finalidad era pues resguardar la ciudad a los pobladores dentro de ese lugar, ya que los protegía de las invasiones enemigas. Ubicada pues en el norte de China. Su religión viene siendo la politeísta, y la economía estaba basada en la agricultura, lo cual significa que se cultivaban pues distintos granos como el maíz y el trigo, además de que se cuidaban tanto los animales de ganados como ovejas, cerdos y animales domésticos como pueden ser los perros. Luego pasamos a la antigua Mesopotamia. Esta también es conocido como, es el palacio del rey Nabucodonosor. Esta data del año 3500 a.C. Y pues en la antigua Mesopotamia, como lo dice, era una ciudad, un palacio en el que resguardaba al rey. En Mesopotamia indican que las condiciones fértiles de la tierra entre los dos ríos permitían a un antiguo pueblo de cazadores y recolectores asentarse en la tierra, domesticar animales y dedicarse a la agricultura y al desarrollo del riego. Esta se encontraba situada en lo que conocemos hoy como el Oriente Próximo, lo que vendría siendo parte de Irak, Turquía y Siria. Entre la religión podemos destacar que era sincretista, y en la economía estaba basada en la agricultura igual que la anterior, posiblemente gracias al acceso que tenían a los canales y al riego. Las cosechas eran administradas desde los templos. Luego podríamos pasar con la siguiente, que sería en el antiguo Egipto, las pirámides Keops, Khafren y Miserinos. Las pirámides pues eran las tumbas que mandaban a construir para los faraones tras su muerte. Estas servían para resguardar la cámara funeraria. Estas están ubicadas al este del Mar Rojo y su religión vendría siendo la politeístas. Su economía era principalmente agrícola y dependía mucho del río Nilo. Este inundaba los campos a lo largo de sus orillas, haciendo que la tierra fuera fértil.
Luego pasaríamos a la antigua Grecia. Es la tierra de los griegos y sería el templo de Artemisa. Este data del año 1200 a.C. Pues bueno, la civilización griega también fue una conocida base muy importante de la política, la educación, la filosofía, la ciencia y las artes occidentales. Está ubicada más que nada Estaba situada al sur de la península balcánica, comprendida también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico y la costa occidental de la actual Turquía. Su religión era la politeísta y la base de la economía esencial era más que nada la agricultura. Las técnicas agrícolas eran pues algo rudimentarias y no conocían de los abonos y tenían que dejar las tierras en berbecho. Cultivaban cereales y semillas como algunas civilizaciones que ya mencionamos, como el trigo y la cebada, y no se obtenían buenas cosechas. La siguiente civilización serían los fenicios, la ciudad de Tiro, que data del año 1104 a.C. En esta ciudad, pues como ya datan los antiguos que hemos pasado, pues servía para resguardar a sus habitantes. Esta estaba ubicado a lo largo de la costa del mar Mediterráneo que se extendía por lo que hoy es Siria y el Líbano. Su religión vendría siendo la politeísta y pues su economía era esencialmente marítima, con una fuerte dinámica de intercambio entre sus propias ciudades y el extranjero. La siguiente que vamos a revisar sería el Imperio Yemer, el templo precisamente de Preaco, que data del año 802. El Imperio Yemer pues tiene una influencia algo cultural de la India, por lo que el templo servía para profesar y más que nada preservar sus creencias y sus cultos. Este estaba ubicado en el sudeste asiático y tuvo como centro la ciudad sagrada de Angkor. Este sería hoy la ciudad de Siem Reap al norte del lago Sap. Su religión sería la budista y pues construyeron varias esculturas y adoraron como dioses divinos a sus reyes. La siguiente civilización sería el Imperio Aquemenida, Perselópolis, que estaría ubicado en el año 500 a.C. Tenía como instrumento un sistema eficiente de comunicación y transporte. Estaba situado en el noreste de la meseta de Irán y su religión era politeísta. Y como sistema económico recaudaba cuantiosos impuestos, parte de los cuales se monedeaban en oro y plata. Después la siguiente sería la antigua Roma, en el Coliseo, el cual está ubicado en el año 27 a.C. Se conocía como un anfiteatro. La arena era un escenario en el que se tenían combates entre gladiadores y servía para castigar y entretener a la población, así como elegir y entrenar a sus guerreros. Está ubicado en Europa, norte de África y Asia Menor. Su religión era politeísta y en la economía pues se puede destacar que tuvo pequeños orígenes agrícolas, aunque con muy escaso comercio. La siguiente civilización sería la hebrea, el templo del rey Salomón, que data del año 1800 a.C. En esta pues destaca que el templo pues era igual para rendir culto y preservar las demás creencias que se tenían en esos tiempos. Estaba ubicada en Jerusalén y su religión era monoteísta. La economía pues se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En el cultivo característico pues se dice que era el olivo y el vid, además de que también tenían legumbres. También destaca el pastoreo de ovejas y animales de ganado. La siguiente civilización que hablaremos sería la hindú, en la gran estupa de Sanchi, en el año 3300 a.C. Su utilidad era para culto y preservar, además de difundir la filosofía y la forma de vida budistas. Se ubicaba en Pradesh, India, y su religión era el budismo. Se basaba principalmente en la agricultura, ya que cosechaban productos importantes y en grandes cantidades debido a su territorio tan fértil.
Y continuaremos hablando sobre las construcciones megalíticas. Empezaremos hablando sobre el dolmen. Un dolmen, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica que consiste generalmente en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más apoyadas sobre ella en posición horizontal. El conjunto conforma una cámara y está rodeada en muchos casos por un montón de tierra de sujeción o piedras que cubren en parte de las losas verticales, formando una colina artificial o tómulo distinguible como una marca funeraria. Se estima que se empezaron a aparecer hace 3000 años. La época de construcción de estos monumentos se ubica en la prehistoria reciente, con fechas que van desde el 3500 al 2000 a.C. y se ubican en España, Málaga. El siguiente es menhir. Un menhir es la formación más sencilla de monumento megalítico. Este pues nada más consiste en la losa alargada, clavada así nada más en forma vertical en el suelo. Y pues simplemente esto, el término es originario de Francia y pues estas empiezan a datar desde el año 5000 al año 2000 a.C., ubicada en Francia, Carnac, Inglaterra. El siguiente del que hablaremos es el cromlech. Un cromlech, palabra proveniente del Gales, es un monumento megalítico formado por piedras o menhirs introducidos en el suelo y que adoptan una forma circular similar a un muro o elíptica, cercando un terreno. Está difundido por Gran Bretaña y por la Bretaña francesa, así como por la península ibérica, Dinamarca y Suecia. El siguiente sería Stonehenge. El conjunto está formado por un anillo de 30 piedras sarsen dispuestas en forma vertical que soportaban 30 dinteles horizontales. Representaban un día entero de un mes, mientras que las piedras distintivas del círculo marcaban el comienzo de 3 semanas de 10 días según el estudio, sirviendo así como una especie de calendario. Su ubicación sería en Inglaterra, Salisbury. La siguiente sería Gantia. Es la denominación de un conjunto de 2 templos megalíticos ubicados en Malta, en Sagra. La historia oficial indica que fueron erigidos durante el Neolítico, es decir, entre el 3600 y el 2500 a.C., esto siendo anterior a Stonehenge, pero aún así se cree que podría ser hasta mucho más. Su ubicación, como ya se mencionó, es en Malta, Sagra. La última serían las alineaciones de Karnak. Estas alineaciones son incluso más antiguas que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Consisten en una alineación que se puede ver incluso desde el espacio, formada por incrustaciones megalíticas que conforman por 8 kilómetros de extensión y formando 40 hectáreas de superficie. Así podemos concluir que todas las transformaciones del mundo, tanto en los climas como en las formas de pensar, como en los modos de producción de la vida económica y como en la evolución del hombre, todo ha sido determinante para llegar a lo que somos ahora y poder seguir progresando como humanidad.